Y como les contábamos ayer, conocíamos la historia de Celsita por esta grave denuncia que realizaba ella, que prácticamente no tuvo seguimiento por parte de las autoridades, o por lo menos no se hizo mucho al respecto. Pero ¿quién era ella, Blanca? ¿Por qué ella conocía tanto? ¿Por qué ella sabía tanto al respecto y se animaba a hablar? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mercedes, Carlos, audiencia. Vamos a hablar un poco de Celsita y empecemos por su nombre, porque veíamos en las redes sociales que decían por qué hablan en forma coloquial de esta mujer, porque ha fallecido. Su nombre es Celsita María Graciela Chávez de Sotelo. Ella se casó con Sotelo, que era un hombre relativamente poderoso de la zona de Pilar. Ella misma reconocía que, bueno, se enamoró de él, decidieron casarse, que él era uno de los patrones de lo que significa el ordeñe de combustible, que es un nombre que se le da al robo de combustible de las embarcaciones que vienen de lejos. El capitán le roba al patrón. Claro. Y le vende a estas personas. Que es una estrategia, porque en realidad el buque necesita cierta cantidad de litros, solo que un buen capitán sabe cómo administrar eso, si va río abajo, si va río arriba, en qué momento utiliza menos combustible, inclusive llegan a apagar los motores, muchos de ellos. Entonces siempre hay un combustible sobrante. Es como que ponen en punto muerto. ¿Y qué pasaba? Hay embarcaciones que traen buen combustible. Entonces empezó esa guerra. Que entonces le decía, no, yo le voy a Sotelo, siempre me pide 60.000, entonces yo le voy a dar 40 y 10 te voy a dar a vos. Y empezó a hacer un negocio donde había muchos patrones. Celsita vivía muy de cerca esto con su marido Víctor Sotelo, y en un momento dado, ya con sus criaturas, ella dijo que empezó a tener miedo porque ya había amenazas, porque ya hubo inclusive tiroteos en el medio del río. Por la provisión. Por la provisión. Imagínate un tiroteo en el medio del río, porque la embarcación no para. Claro. Todo se hace en movimiento. Sí. Son realmente unos astros los que están haciendo, porque tienen que embocar y hacer todo. Y con estas embarcaciones que tienen un tanque en el que cargan el combustible. Muchísimos de estos lanchones hay ahí, en esa zona, que no son precisamente pesqueros. Celsita decidió en un momento dado pedirle a su pareja, a Víctor Sotelo, que se deje de esto, que basta. Y intentaron hacer otro negocio y se dedicaron a ser macateros, vender macates, vender ollas, ropas y demás por la zona. Pero ¿qué pasó? El ritmo de vida que ellos tenían ya se condecía con los ingresos que ellos estaban teniendo hasta ese momento. Entonces Sotelo le dijo a ella para volver al negocio. Volvieron al negocio y empezaron a tener amenazas. Y como estas imágenes que vemos son los caminos para llegar a los puertos clandestinos, y ahí vemos el vehículo que nos siguió también. Y así se vive ahí. Son caminos lejanos, distantes, y ellos trabajaban de esa manera. Ella conocía el sistema en que operaba, sabía cuánto se le pagaba a los capitanes, al de la prefectura. Ella manejaba todo. Claro, ella le ayudaba al marido. Ella le ayudaba al marido, ella conocía. Cuando recibe una amenaza de muerte unos días antes y tiene ya un conflicto con una persona, ella le dice a Sotelo, vamos a vivir nomás con los que tenemos. Esa es la versión que ella me dio, ojo, claro. Es la versión que ella me dio, es su testimonio. que ella se reconoció como una más que formaba parte del negocio del ordeñe de combustible. Y decidieron aparentemente que querían dejar y empezar ya a denunciar también cómo funcionaba el esquema. Porque así funciona ahí, Carlos. Yo te denuncio a vos que vos sos combustiblero, porque así se le llama. ¿Por qué? Porque te quiero sacar a vos del negocio. Y empezó esa cuestión en ese lugar y los disparos y demás. Ella recibe la amenaza en marzo del año pasado, atentan contra la vida de ellos a una cuadra de la prefectura. En la esquina prácticamente de la prefectura es donde atentan contra ellos. Es decir, sabían el camino que iban a tener, porque ellos no viven tan cerca de la prefectura. Ella se salva de milagro, pasan muy mal porque sus hijos quedan a cargo de su mamá es una mujer enferma, su papá también. ¿Sus hijos estaban con ellos en ese momento? Ellos deciden, después del atentado, mudarse de la casa bonita que tenían, producto del dinero del ordeñe de combustible, y se mudaron
en la parte del frente de la casa de su mamá. Y ahí vivían, ahí hicimos la entrevista con Víctor Sotelo y con Celsita. Ellos querían dejar el negocio. Finalmente el señor Sotelo se salva de milagro, él tiene una importante pérdida de masa encefálica en la cabeza. Él estaba con tratamientos muy importantes porque ya su vida no era normal. Y por eso es que Celsita lo acompañaba a todos lados, porque a Sotelo no se le podía dejar solo. Después de esta entrevista y de lo que habíamos hecho, se hizo otros procedimientos donde cayó mucho combustible a cargo del fiscal Olmedo, que era fiscal anticontrabando y fiscal en lo penal. Primero, la causa de Celsita por el sicariato de Víctor Sotelo lo tomó la fiscal Ana Luz Franco. Después ella la recusa porque le quiere sacar, ella dice, la fiscal, que el vehículo, cierto, era cabrito, era ilegal, en que ellos estaban circulando y le quiere entregar al marido. Eso le molestó a Celsita, entonces le recusa a la fiscal. Posteriormente asume la causa el fiscal Olmedo. Al fiscal Olmedo ahora le recusa la defensa de los dos detenidos. Celsita ya en los últimos días pide que agarre otro fiscal, que ya no sea un fiscal que sepa del negocio del combustible, porque ya mezclaban, pues. Hablamos de un caso de sicariato. El sicariato, un móvil perfecto, pero no mezclar más el tema del combustible. Y en eso estaba ella. Y seguía denunciando, seguía diciendo en tal parte de una barcaza, o sea, seguía molestando a la gente porque ella lo que pedía que las personas que estuvieron detrás del atentado que sufrió, donde salvan su vida de milagro, paguen. Hay 2 detenidos, de los cuales el último supuestamente posteriormente fue reconocido como el autor del hecho, del primer atentado. Claro, el que disparó. El que disparó. Celsita venía y se iba. Y todo iba empeorando porque al fiscal Olmedo también lo amenazan y sale del caso. Eso lo decía Euclides ayer. Es decir, que ya era una zona rojo, titilante y fosforescente en la zona de Pilar. Ella era Celsita y se dedicaban a ese negocio. ¿De qué vivían desde ese momento del atentado ahora? No lo sé. Pero de que ella luchaba porque caigan las personas que atentaron contra ellos, ese era su final, y llamaba a los medios, pero no confiaba en los medios de allá, porque allá los medios tienen miedo, porque ellos viven allá. Porque pueden terminar también siendo blanco de algún tipo de atentado. Nosotros trabajamos, hacemos esto que hacemos y volvemos a Asunción. Conocen cómo se maneja el negocio, ¿verdad? Y además está a la vista. Estamos hablando de una mafia que tiene una o varias cabezas que podrían haber financiado el atentado. Aparentemente fue una reunión de combustibleros. Y se hizo pusieron de acuerdo causa, a eliminarla. Algo así como Rafat. Rafat fue la unión de varios narcotraficantes del PCC y el Bermello que le mataron. Este habría sido el caso del primer atentado, donde se hizo una vaquita porque estaba molestando. Porque de ser el patrón del ordeñe, Víctor Sotelo, deja el negocio y después intenta volver, pero otros ya tomaron su lugar. Es decir, el barco Carlos Troche ya lo tenía Mercedes Almada. Y él intenta volver al barco Carlos Troche, pero ya no lo logra. No sé si estoy diciendo gráficamente para que la gente lo entienda. Ahora, Blanca, ella en algún momento declaró quién pudo haber sido el autor moral de ese primer atentado. En esa primera entrevista dijo nombre, apellido, cargos de todas las personas que estaban involucradas. Y justamente hoy hablamos con la doliente mamá de Celsita, porque hay también novedades en torno a la investigación de este caso de sicariato, y nos contó un poco entre lágrimas, una señora enferma que se obtuvo una neurocirugía hace no mucho tiempo. Era la preocupación de Celsita porque ellos vivían ahí en la casa donde está su mamá, abandonaron su casa. Esto decía la mamá. De los nietos que se quedan ahora huérfanos. Si se queda huérfano, uno tiene 16 y otros tienen 10 añitos. Uno es del 10 años, es prematurito. Tenemos que tratarle y cuidarle bien sin cariño de su mamá, sin cariño del padre. Son asesinos, asesinos son, por eso hacen esto.
ahora lo que esperan de la justicia es que se pueda... Ojalá Dios quiera que, porque acá no se hace justicia. Acá en el Paraguay ya no se hace justicia. Acá ya no, el que paga más tiene derecho. Acá lastimosamente este Paraguay se está fundiendo. Pero yo sé que Dios me va a hacer justicia. Dejo en la mano de Dios mi tristeza y mi dolor. Cuando yo fui allá escuché muchas cosas, como que me decía, pero ya sabes, ahí pues está la mafia del combustible. Ella gustaba en eso. Víctor Co era esto. Y ese era el pensamiento que se tenía y hacía falta que Celcita se muera para que se movilicen muchas teclas. Ahora hay 3 nuevos fiscales asignados que ya son parte. Ahora entendieron que estamos ante un caso de crimen organizado. ¿Llegaron? Están yéndose. O sea que no hay mucha diferencia en el esquema de la mafia del narcotráfico con la mafia del combustible. Ninguna. ¿Los códigos son los mismos? No, pero se comparten porque Celcita contó que también, viste que Ñembucú es una ruta también para el envío de marihuana. Entonces, en algunos casos, capitanes de barcos recibían la marihuana a cambio del combustible. O también, por ejemplo, mujeres a cambio del combustible. Por eso hablamos de prostitución, narcotráfico, tráfico de combustible. ¿Y quiénes son las autoridades responsables del control en las aguas? La prefectura. ¿Y ellos? Muchas gracias. Es más, inclusive le hicimos escuchar en aquel momento al capitán, al que estaba a cargo de la prefectura, un audio donde ella hablaba con el secretario porque quería hacerle caer en esa grabación al prefecto de turno. ¿Identificó la voz el capitán? Claro, le pusimos que escuche el capitán y el capitán quedó así porque yo le puse, en vivo hicimos eso, le puse y él dijo, no, pero yo no sé nada de esto, ese no sé quién es. Fue una cosa así. Y nadie hizo nada, todo el mundo se lavó las manos, Pilato y tipo COVID. 1 año y pico pasó. Ayer escuchábamos llorando a la hermana que decía, Celcita se fue a la verdulería y dio un nombre. Ese le amenazó. Ahora, imagínate que el lunes ella tenía la audiencia preliminar para llegar a juicio oral por el caso del primer atentado. Y la mamá vuelve a contar entre lágrimas, entre el dolor de madre, algo que podemos entender un poquito más. Atendé bien. El lunes la audiencia para llegar a preliminar para llegar a juicio oral y público por el primer atentado. Sí, tentativa de homicidio, ¿verdad? Y coincidentemente ella tuvo amenazas antes de ese tiempo. La mamá da el nombre de la persona. El que le estaba haciendo este trabajo, el que estaba juntando para quitarle la vida a mi hija, el señor Silvano Arrúa, ese gordo que se le dice, porque cuando iba a ocurrir ese atentado del año pasado, fue él que le envió a mi hija un audio. El 3 de marzo le envió un audio un domingo a las 3 de la tarde y mi hija vino acá y le mostró a su hermana y me mostró a mí, me dijo, mamá, le dijo a su hermana, me envió Silvano Arrúa nos dijo que Dios sabrá qué hacer de nosotros. Y esa noche ellos tuvieron ese atentado y casi falleció su marido. Y después de unos días, no hace tan mucho, que le hicieron otra vez, le corrieron 2 personas en una moto y querían otra vez cerrarle el camino, pero gracias a Dios cuando esos se salvaron, pero esta vez ya no pudo mi hija defenderse y le mataron a mi hija. Ese viejo es el que hace todo, es el que junta, es el que anda atrás de mi hija, le persigue, le hace decir cosas a mi hija y mi hija siempre yo le pregunto y algunas veces ella duda para contarme por el problema que yo tengo, pero el miércoles me contó que desde la frutería que empezó a gritarle, a sacarle a la lengua y a gritarle a mi hija y esa noche seguramente que él preparó para ayer, para matarle a mi hija.
Yo y ella me dijo, mamá, ya otra vez, mamá, dice, no gritó ese viejo, le sacó la lengua, dice que a mi hija y le hizo, bajo el vidrio de la camioneta, le hizo una seña, dice que a mi hija, y vino mi hija desesperada, yo otra vez acá y esa tarde yo le dije, como que estaba nominando para que no salga más, para que se quede. Y él preparó para hacerle matar ayer a mi hija. Terrible dolor de una madre. Silvano Arrúa, el nombre que decía, pero no es el único nombre que ella dijo. Inclusive en aquella entrevista que hicimos, ella dijo, si algo me pasa, fulano de tal es el culpable. Que es el mismo, hacía referencia No al es mismo. el mismo, dio otro nombre. Porque cuando eso ella contó que se hizo una suerte de cooperativa para pagar un sicario. Que se hizo una cooperativa que todos aportaron algo, porque ella molestaba, porque ella decía, porque ella denunciaba, porque se iba y presentaba denuncias en la fiscalía, entonces estaba molestando. Que no necesariamente el hecho que hayan hecho una vaquita era por una cuestión de costo, sino por una cuestión de complicidad. Todos tenían el mismo discurso. Claro. O sea, le molestaba todo, porque a este negocio lo que cuesta normalmente un sicario no le representa demasiado, porque es un negocio de mucho ingreso, mucho dinero se maneja. Pero sí, se pusieron de acuerdo en el sentido de compartir la culpabilidad. Y no estamos dando nombres, los dio ella, y eso es lo que decía en aquel caso. Se están realizando ya procedimientos en estos momentos en la ciudad de Pilar. El primer lugar allanado, la casa de Celcita, donde levantaron algunas evidencias que estaban buscando, que decía en la hermana, que Celcita tenía muchas cosas en su celular, muchos datos importantes. ¿Se encontró el celular? Hicieron un allanamiento y hablamos con el fiscal justamente porque se incautó el celular. Estamos recabando algunos datos importantes, seguimos con la pesquisa, con las investigaciones, con la gente de homicidio, crimen organizado y la gente de antisecuestro. Doctor, ¿qué estaban buscando en la casa de la víctima en este caso? Y en la casa de la víctima vinimos a recabar algunos elementos muy importantes para esta investigación que aportó la hermana de la víctima. Recabamos algunas evidencias y ahora estamos... ¿Qué evidencias llevan, por ejemplo? Retirando esas cosas. Y específicamente algunas cuestiones celulares y otras cuestiones más. Doctor, ahora para precisar nomás, ¿el ataque hacia qué lado se dio? ¿El lado del conductor? El lado del conductor, así mismo, el lado del conductor. Pero ahora es otro allanamiento. Ese lado. Ahora vamos a proseguir con las investigaciones, seguimos con otras actividades que tenemos ahora. Bueno, esto es lo que decía el fiscal en el primer allanamiento que se hacía justamente en la casa del Celcita. ¿Por qué un allanamiento se hacía? Es porque se necesita darle el marco legal para retirar el celular. Esa parte gris que estamos viendo era la parte donde ella vivía. Al Unos costado salones. tenían un patio, era un salón que ella convirtió en una casa. Y allá atrás, donde están esos policías, estaban las tambuchas. Las tambuchas de su combustible. Cuando nosotros nos fuimos, yo le pregunté, ¿qué es eso, Graciela? Cuando se le llamaba Graciela. Y ella me dijo, las tambuchas. En eso cargamos el combustible y de ahí llevamos y cargamos en los camiones cisterna, que también Víctor Sotelo tenía varios camiones cisterna, varios cayeron y varios retiró otra vez pagando. Ella misma contó todo eso y nadie hizo absolutamente nada. ¿Saben la casa de quién se llenó? De Arrúa. Justamente creo que está todavía en estos momentos los efectivos policiales en la casa de Arrúa, el sindicado por la madre, como una de las personas que ya le venía amedrentando. El fiscal no dio declaraciones. Esa es la casa del señor Arrúa, el que supuestamente le dijo algunas cosas a Celcita horas antes de que fuera asesinada. Al que le quitó la lengua. El que le quitó la lengua, el que la mamá cuenta que ya increíblemente antes de eso ya tuvo problemas con Arrúa en la anterior oportunidad cuando atentan contra ella y ahora nuevamente. Lo buscaban a él, buscaban algunas evidencias, todavía no tenemos datos de qué fueron los elementos incautados dentro de la casa de Arrúa. Esto es lo último que estamos teniendo. ¿Y a qué se dedica supuestamente Arrúa? Porque bueno, tan abiertamente, o es así, tan abiertamente ellos se dedican al ordeño de combustible o tratan de disfrazar de alguna manera los ingresos que tienen, que no son pocos. Lo que no tratan de disfrazar es que ellos tienen un negocio donde hacen relacionado al combustible, porque nosotros en nuestro recorrido, ella nos llevaba
Acá fíjate, esa es la máquina que sirve para, no me acuerdo el nombre Pero ahora. algunos inclusive, Blanca, tienen una estación de servicio. Tienen las estaciones de servicio, que por eso es que tiene que ir la gente de tributación, tiene que ir la gente de INTN para ver si el combustible es el que está autorizado para vender acá. Acá no solamente tiene que ir la fiscal Alicia Saprissa, Delfino y Pechi, acá tiene que ir un montón de gente y tomar por su pecho al departamento de Ñembucú y van a agarrar muchísimas cosas y estamos aguardando el resultado de esto. Y para terminar, Arrua, según la esposa, hace días no aparece por su casa. Está desaparecido. Está desaparecido. Y vamos a ver también cómo continúa el caso de nuestros camiones, que fue prácticamente la punta del ovillo, que Romina López es sindicada como la propietaria de uno de los camiones, es decir, ella tenía en su poder combustible no autorizado en nuestro país. La hija del intendente de Tacuara. De Tacuara. Pues, así mismo. O sea, hija de una autoridad. Funcionaria de la EBI y ex Miss Ñembucú. Nosotros queríamos hablar en aquella oportunidad con ella y ella dijo que sí, que iba a hablar con nosotros, pero sin cámara. Hasta Yo ahora sin cámara no voy a ningún lado. Hasta ahora es funcionaria de la EBI. No sabría decirte, pero por lo menos hasta noviembre del año pasado no vimos ninguna comunicación que haya sido desvinculada de eso. Hablamos también con la defensa de uno de los detenidos como supuestos autores del primer caso de sicariato. Esto decía el abogado Gutiérrez y decía que esta investigación tenía supuestamente, el primer caso de sicariato, tenía algunas cuestiones que no estaban muy claras. Mi defendido es Richard Ayala y tenemos la audiencia preliminar y estamos citados todas las partes y no hay ninguna suspensión de la audiencia, pero ella, que yo sepa, no tenía ninguna audiencia ese día ella. O sea que son versiones nada más. Ella fue ofrecida como testigo del hecho en ese caso y en un eventual juicio oral ella tendría que ir a testificar, pero eso todavía estamos en la etapa de la audiencia preliminar. O sea que no tenía influencia ella en ese... No, esto se va a seguir haciendo, se tiene que hacer, indudablemente se tiene que hacer, pero no afecta en nada. La audiencia se va a hacer, a no ser que el juzgado disponga otra cosa, ¿verdad? Llamativamente, la fiscal Ana Luz Franco, quien estaba haciendo bien el trabajo, fue reemplazado por Juan Ramón Olmedo, un fiscal de Misiones. Y ahí viene la cosa llamativa. El fiscal Juan Ramón Olmedo, en vez de investigar el hecho denunciado ocurrido en el primer atentado, no hace ninguna investigación en 2 meses, 14 días. No toca el expediente. Los agentes del Departamento de Investigaciones también paran su investigación porque no hay ningún requerimiento del fiscal Olmedo. Bueno, convengamos que el fiscal Olmedo fue justamente uno de los que ordenó la detención de esta segunda persona tras un procedimiento que hizo personal de homicidios en la zona de Pilar y estaban ya ante una preliminar, es decir, que estuvo moviendo el fiscal Olmedo y él mismo fue recusado. También es uno de los fiscales que denunció amenazas de muerte ahí en la zona. Hablamos del crimen organizado empotrado no solamente en el departamento de Ñembucú, sino también en otros departamentos del país que tienen costas con el río Paraguay o Paraná. Un negocio que realmente reditúa muchísimo e involucra drogas, involucra también trata de personas. Y yo creo que este es el momento que la muerte de esta mujer que se animó a contar lo que nadie contaba, el negocio que muchos dicen que da mucho trabajo en Pilar, se termine y las instituciones se instalen en Pilar y digan un basta ya al ordeño de combustible. Bien, excelente, completo reporte y la investigación. Gracias, Blanca López, gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa, a la vuelta compartimos más información, ya volvemos.